Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Nuestras Voces. Mi nombre es Liliana García y esto es un podcast original del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital de la FES Aragón. Este espacio es para informar, aprender de diversos temas que aborda una de las disciplinas del laboratorio. El tema de hoy es Raíces y Futuro, Equidad, Ciencia y Tecnología. Para hablar de ello, hemos venido aquí a Ciudad Universitaria para platicar con la doctora Marta Patricia Castañeda Salgado. Ella es licenciada en Antropología Social, maestra en Antropología Social y doctora en Antropología por la UNAM. Bienvenida, es un placer y qué gusto que nos hayan podido recibir en este espacio. Al contrario, bienvenidas, bienvenidos. Esta es la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM y siempre nos da muchísimo gusto recibir a quienes trabajan en las distintas entidades de la universidad. Pues mucho gusto. Me gustaría empezar preguntando justamente en esta cuestión, ¿cuáles son las principales barreras socioculturales y económicas que enfrentan las mujeres al estar o acceder a una institución como la UNAM, en donde pues a veces vienen de otros espacios, generalmente las mujeres de pueblos originarios, y que puedan acceder a un desarrollo óptimo dentro de la misma universidad? Estamos hablando de un problema histórico y de un problema estructural que lleva muchísimo tiempo tratando de ser abatido, pero hacen falta muchos recursos, aplicar muchos recursos, diseñar muchas políticas públicas junto con los pueblos originarios. Dejar atrás esta idea de que es desde el Estado que se van a tomar las decisiones, sino realmente tener una aproximación política, pero también económica y científica con los pueblos indígenas. Aunque se han hecho algunos esfuerzos y particularmente en el sexenio anterior hubo algunas iniciativas para que hubiera mayor participación y mayor involucramiento del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en realidad todavía son intentos muy cortos, diría yo, porque tendrían que estar trabajando todas las secretarías, todas las instituciones, toda la estructura del país con la población indígena. No solamente una instancia con otras instancias, y eso mismo sucede con las universidades, con las instituciones de educación superior, porque tenemos esta división entre las universidades interculturales y las universidades, no sé, no interculturales, por así llamarlas, las universidades públicas. Y esta división me parece que ha permitido que muchas más personas, particularmente mujeres, ingresen a los estudios universitarios, pero sigue habiendo desigualdades entre las universidades. Y de lo que se trata sería más bien de impulsar políticas de igualdad que incorporen a muchas más mujeres de pueblos originarios o, cuando así se denominen a sí mismas, indígenas, a estas instituciones que no tienen ese corte intercultural, pero que por lo mismo tendrían que ser incluyentes. Claro, y bueno, ahora que se están justo en el sexenio pasado y en ese que iniciamos, se han abierto como estos nuevos espacios, la Universidad Comunal en Oaxaca, las universidades indígenas, ¿no? Pero justamente como que este término, ¿no? Acaba siendo excluyente e incluyente, ¿no? Por una parte, si lo vemos desde afuera, yo quisiera estar, pero pues no hablas una lengua, pues no puedes estar. Lo mismo que ocurre aquí, ¿no? En la universidad, aunque ha habido políticas, entiendo, digo, al menos en la FES Aragón, en el Centro de Lenguas, sí un estudiante de pueblo originario viene con una certificación por el INALI de que habla la lengua, se le cuenta como lengua, pero no ocurre en toda la UNAM, ¿no? ¿Cómo hacer que esta parte quede homogenizada o que realmente esa política aplique para toda la universidad? Sobre todo en mujeres, porque a veces es como mucho más complejo este proceso en que ellas puedan salir a estudiar en otro tipo de espacio, ¿no? Estamos en un momento muy importante de cambio. No en este año, es digamos, parte de un proceso que ha iniciado años atrás. Y es un momento de renovación de la universidad como institución
y me parece que también de la UNAM en particular. Por una parte tenemos toda una política de incorporación de la perspectiva de género en los planes y programas de estudio, pero esa perspectiva de género debe ser intercultural, interseccional, siguiendo el lenguaje de la política pública. Y sí, efectivamente hay algunos esfuerzos en algunos planes y programas en donde se toma la lengua maya, náhuatl, la que hable la persona, como lengua, como primera lengua, y el castellano como segunda lengua, pero son excepcionales estos casos y tendría que pasar a ser algo mucho más regular. Tendríamos que pasar a normalizar esa, ese reconocimiento, esa adscripción, y eso formaría parte también de una política de fortalecimiento de las lenguas originarias. Hace poquito tuvimos la conmemoración del Día Internacional de las Lenguas Originarias y las cifras son aterradoras en relación con cuántas lenguas están entrando en desuso, cuántas están pues pasando a ser patrimonio de muy pocas personas, porque todo el contexto es adverso para la conservación de las lenguas. Y tener políticas mucho más asertivas, pues formaría parte también de un impulso mayor, pero para eso también necesitamos romper con prácticas racistas y discriminatorias de la sociedad en su conjunto, no solamente de las instituciones, sino de la sociedad, porque aunque México se declare como un país pluricultural y multilingüe, sigue habiendo prácticas discriminatorias que pues hacen que las personas como un mecanismo, yo diría incluso de posicionamiento frente a la sociedad no indígena, opten por dejar el uso de sus lenguas, de sus vestimentas, de sus conocimientos en espacios muy cerrados y tengan que manejar, manejarse con los otros códigos fuera de esos espacios. Y en realidad el carácter pluricultural es de ida y vuelta. Quienes no somos de las sociedades indígenas tendríamos que aprender también esos códigos y relacionarnos con esos códigos compartidos y no seguir imponiendo los códigos no indígenas a estas poblaciones. Claro, en algún momento platicando justo con Irma Pineda me decía, en realidad la interculturalidad me encanta porque solo viene de ustedes hacia nosotros, ¿no? En realidad ustedes no llegan a la comunidad y yo que soy zapoteca hablan zapoteco, pero yo tengo que venir aquí a la ciudad y hablar en español para que podamos tener un diálogo. Entonces, bueno, algunas otras de estas historias que se repiten cotidianamente cuando uno habla con personas de pueblos originarios, ¿no? De esta manera, ¿de qué manera la intersección en este sentido entre el género e identidad indígena y clase social justamente condiciona las oportunidades de las mujeres de estos pueblos originarios para estar justamente en la ciencia y la tecnología, ¿no? Es un tema clave porque yo pienso que es justo en la ciencia y la tecnología en donde se resumen muchas de las desventajas y desigualdades en las que están inmersas las mujeres de los pueblos originarios porque sus sociedades han sido obligadas a estar ahí. Y yo siempre digo, no es un problema de los pueblos originarios y de las sociedades indígenas, es un problema nacional, es un problema de cómo se configuró el Estado-Nación mexicano, cómo se conformó la sociedad mexicana como mestiza en el mejor de los casos, pero eso es otra discusión, y cómo esa desigualdad inherente a la configuración de la sociedad mexicana moderna llevó consigo un conjunto de desigualdades y desventajas estructurales para las sociedades indígenas, para los pueblos originarios, que entre otras cosas se traducen en una educación de distinta calidad. En el ámbito rural, en los ámbitos urbanos populares, semiurbanos, semirurales, de tal manera que sí hay una suerte de
jerarquía educativa que afecta de manera muy importante a quienes pertenecen a los sectores, a las clases sociales más desfavorecidas, y con eso condicionan sus oportunidades. Y entonces las personas tienen que jugar con una dinámica muy fuerte, una tensión muy fuerte entre sus capacidades individuales que no se ponen en duda y las condiciones sociales en las cuales las pueden desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que vemos con las mujeres de pueblos originarios que llegan a las universidades y a la universidad pública y particularmente a la UNAM? Que llegan porque es el resultado de un profundo esfuerzo individual, familiar, comunitario, por impulsar esos proyectos educativos, pero desde esos esfuerzos, sorteando todos los obstáculos que le pone las instituciones, la sociedad misma, y cuando llegan a la universidad tienen que enfrentar nuevos obstáculos, porque aunque la universidad se diga abierta, plural, universal, en realidad tiene muchísimas segmentaciones internas y hay profundas desigualdades internas que tenemos que reconocer y que es el primer paso para poder trabajarlas. Y particularmente en el ámbito de la ciencia y la tecnología, lo han dicho perfectamente las propias compañeras indígenas organizadas. En la universidad se vive una combinación de lo que llamamos violencia epistémica con lo que ellas llaman violencia espiritual. Entonces, violencia epistémica en el sentido de que no se reconocen sus conocimientos como conocimientos válidos para el ámbito universitario, pero también violencia espiritual porque se trata de domeñar esas formas de conocer a través de prejuicios, de infravalorarlas, de excluirlas, para obligar a entrar a un campo que se valida como científico, cuando en realidad en el propio campo científico, hay muchísima más apertura en muchos ámbitos a conformar comunidades epistémicas plurales, heterogéneas, en donde esas formas de conocer entren en diálogo con las formas de conocer científicas o de otra índole, pero siempre hay desfases entre lo que sucede en el mundo científico y lo que sucede en la universidad. Entonces también ahí tenemos otra brecha que cerrar para las mujeres de los pueblos originarios, para las mujeres en general y también pues para las mujeres afromexicanas y afrodescendientes. Claro, porque, bueno, esta idea, ¿no? De que eres mujer ya tiene cierta connotación en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Pero eres mujer indígena, bueno, esto acaba inclusive dentro de las mismas estructuras sociales de las comunidades, ¿no? Las mujeres están para tal vez ser maestras, pero hablar de las matemáticas, no sé. Hablar de ingenieras, no lo sé. Hablar de arquitectas, no lo sé. Digo, espacios y historias tenemos en donde se han retirado los hombres porque las mujeres ayudan a subir los botes de cemento para hacer una cimbra, ¿no? Porque ustedes son para la cocina y no para esto, y se retiran, ¿no? Y ahí acaba el trabajo comunitario en esta idea de, no podemos decir patriarcado, porque hablando justamente de esto, ¿cómo digo? Doctora, usted es una experta en el tema, pero ¿cómo considera estas palabras que estamos usando desde este reconocimiento social, este reconocimiento universitario? De repente cuando uno llega con patriarcado, feminismo y todo esto, dicen, aquí no, aunque uno lo ve claro desde afuera como derechos humanos simplemente, ¿no? Pero, ¿qué relación guarda estos términos y cómo acercar esto sin que parezca una confrontación? O sea, ¿cómo ayudarles sin que parezca una confrontación? Yo diría que en primer lugar tendríamos que evitar la palabra ayudar, Ok, ok. por principio, porque me parece que el campo está abierto para tener mucha más colaboración y diálogo. Hace unos años tuvimos una experiencia, a mi parecer, muy interesante y muy gratificante con compañeras de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, en donde hicimos un proyecto en colaboración en relación con
lo que Claxo llamó los nudos de la desigualdad de género. Qué bonito. Presentamos un proyecto y la primera consideración fue por parte de las compañeras, una compañera académica, pero también compañeras de la coordinación, ¿por qué no nos movemos a hablar de la desigualdad para ver cómo se construye la igualdad en nuestras comunidades? Y a partir de ahí fue súper interesante porque lo que hicimos fue preguntar a las propias compañeras indígenas su opinión y sus definiciones sobre un conjunto de conceptos. Y, por ejemplo, quedó asentado en el texto que derivó de esto, no les parece correcta la idea de igualdad, porque no existe en su código. Lo que existe es la vivencia de la desigualdad, pero no la idea de igualdad porque hablan de complementariedad, de otras nociones. ¿Y a qué nos lleva esto? Pues a la inminente necesidad de conocernos mutuamente, de establecer marcos de colaboración que partan primero de cómo construimos un piso común lingüístico para saber si nos estamos refiriendo a las mismas cosas con un conjunto de palabras o tenemos que modificar el lenguaje, identificar qué conceptos son los más adecuados para establecer este diálogo y a partir de ahí ver para dónde vamos, ¿no? Ellas usan una expresión que a mí me gusta mucho, que es caminar juntas. Y caminar juntas no significa ir juntas todo el tiempo hacia la misma dirección, sino por tramos. En este momento, para este propósito, podemos caminar juntas hasta aquí. Luego puede ser que nuestros caminos se vuelvan divergentes, pero seguramente en algún momento vamos a tener que volver a encontrarnos. Y esa noción que no es lineal, que no es para toda la vida, sino por proyectos, por procesos, me parece muy útil y creo que tendríamos que explorarla un poquito más. Claro, además porque, bueno, su propuesta generalmente, o algunos de estos pueblos hablan de la dualidad, entonces ellos no ven reflejado esto que nosotros vemos desde este lado, ¿no? Y bueno, como esto, ¿qué estrategias pueden implementarse para integrar justamente estos conocimientos de los pueblos originarios en los procesos de innovación tecnológica? Digo, es que nosotros hacemos eso en el laboratorio, entonces fomentando un diálogo científico, equitativo. ¿De qué forma creería que esto se podría lograr? Esa es la pregunta. No, a ver. Esa es la pregunta porque yo pienso que esa innovación científica y tecnológica tiene que ir de la mano de una innovación social y de una innovación también en el ámbito académico. Yo considero que sería importantísimo saber, en el caso de la UNAM, cuántas científicas que se reconozcan como pertenecientes a pueblos originarios o indígenas hay. A mi parecer no sabemos. No lo sabemos y sería interesantísimo y sería importantísimo poder visibilizar esa presencia de colegas muy destacadas que además hacen aportes importantes y que se pudiera hacer como un reconocimiento a su posición como indígenas, como integrantes de pueblos originarios, porque eso también cambia los imaginarios. Hace algunos años decía, tendríamos que dejar de sorprendernos de que haya mujeres indígenas en la universidad. Tendríamos que dejar de sorprendernos de que se haya titulado la primera mujer chontal en tal área, no en el sentido de dejar de reconocerlo, sino justo porque las reconozcamos y no sea como, wow, qué cosa extraordinaria pasó, porque es extraordinario por todo lo que decíamos antes, haber sorteado un conjunto de obstáculos de todo orden, pero al mismo tiempo es extraordinario porque para la sociedad no indígena, para las personas no indígenas, pareciera que no tuvieran el derecho.
a estar aquí, a tener una formación, a tener aportes en todos los campos y que tuvieran que estar en ese campo de lo indígena y que ahí se queden, sin que estuvieran en otros campos. Y bueno, pues eso implica rehacernos, reeducarnos, cambiar la mentalidad, cambiar nuestros chips en todo sentido para empezar a vernos como equivalentes. ¿Y cómo hacerlo si hoy vivimos en un mundo completamente globalizado, en donde ha impactado, a veces hablamos de esta brecha digital en relación a las comunidades, pero cuando uno está ahí haciendo trabajo de campo, pues te das cuenta que no hay problema con que usen un celular, con que usen el internet, con que usen, y esto va desplazando, ¿no? Sus propias ideas, conceptos, y entonces estas nuevas generaciones de niños van creciendo con otra idea. Además que siguen pensando que, bueno, al menos en las comunidades del sur, en Oaxaca y Chiapas, siguen pensando que los niños, hombres, son moneda de cambio, no dólares. Es cuando acaben la secundaria, van a ser mano de obra en Estados Unidos. ¿Cómo pensar en esta parte? ¿Cómo reeducarnos desde ambas espacios, ambos espacios, en donde podamos converger en decir, respeto, me respetas, pero es como esta parte de las políticas públicas que hacen lo propio para decir, tú eres indígena y yo soy otra cosa, ¿no? Bueno, antes eras indio, ahora eres indígena, ¿no? Entonces, ¿cómo reconfigurar estos espacios? Digo, yo baso todo esto en la mujer porque evidentemente se da uno cuenta que tiene mucho mayor problema para salir y estudiar. El que llegue a un espacio como la UNAM o alguna universidad estatal pública, pues representa prácticamente un esfuerzo en solitario y muchas veces maltrato físico y emocional bastante fuerte, en donde ya no pueden ni siquiera regresar a su propia comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer como sociedad para tratar de ser inclusivos, equitativos? No lo sé, podríamos decir una serie de términos, pero a lo mejor con 2 o 3 pequeñas acciones podríamos ir cambiando de a poco toda esta historia. Es muy problemático porque la globalización realmente ha afectado al mundo. Y yo creo que en lo que llevamos del siglo XXI es cuando estamos empezando a ver con toda la fuerza estos efectos de la globalización. Pero al mismo tiempo, la propia globalización nos ha obligado a ver que las culturas son dinámicas. El problema aquí tiene que ver con la imposición de una cultura, de un estilo de vida, que hay que decirlo, es el estilo de vida capitalista en este momento de su, no sé si decir desarrollo, de su estado actual, que en verdad arrasa con la naturaleza, con las sociedades. Es la etapa más voraz del capitalismo que nos ha tocado vivir y no podemos entender lo que tienen que resolver las comunidades indígenas si no vemos qué lugar ocupan en ese proceso de acumulación del capital. Y si no entendemos que no es solamente un asunto de voluntad o que no es solamente un asunto de proyecto cultural o identitario, sino que forma parte de cómo entender esta compleja dinámica entre lo económico, lo social, lo político, lo cultural. Con esto quiero decir que no tengo una respuesta clara, única a esto, sino que, pues precisamente como académicas, como investigadoras, tenemos el enorme desafío de entender desde ahí y de entender junto con las personas de las comunidades y además entendiendo que las comunidades indígenas están a 10 kilómetros de aquí en el centro histórico de la Ciudad de México y que la Ciudad de México es la ciudad más multicultural y plurilingüe del país y que esta realidad es muy distinta a la que viven las comunidades rurales de Oaxaca, de Chiapas, que tienen un conjunto de amenazas y de conflictividades que enfrentar.
distintas, porque hay crimen organizado, porque hay migración, porque hay expropiación del territorio, porque hay extractivismo puro y duro de los recursos naturales. En este sentido, yo lo único que puedo pensar es cómo podemos estar junto con, no ver en vez de estas comunidades, sino cómo aproximarnos a estas comunidades y saber qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan, cuál es su proyecto como pueblo, su proyecto como colectividad, cuál es su proyecto de vida, porque me parece que eso no lo vemos. Y muchas veces em, quisiéramos que permanecieran como en un capelo, como sociedades intocadas, cuando las hemos estado interviniendo por siglos. Y es muy difícil en este momento pensar una forma diferente de relacionarnos solamente de un lado. Tendríamos que saber qué quieren, ¿no? Y por ejemplo, lo digo mucho a raíz de esta experiencia de colaboración. Si algo he aprendido es a no hablar por las mujeres indígenas, a que ellas tienen sus propias elaboraciones, sus propias palabras, y yo puedo hablar de lo que he compartido con ellas, pero no en vez de ellas. Tendríamos que hacer esto, me parece, mucho más amplio, que fuera una experiencia social, hablar con ellas y buscar soluciones, proyectos compartidos. Claro, hablar con ellas y no de ellas sería lo mejor. Bueno, ya hablamos de que a lo mejor la universidad no tiene como todo este escenario de saber cuántas mujeres, pero tendrá programas y acciones que implementa la propia universidad para estas mujeres de pueblos originarios, específicamente para mujeres, o es como un marco, pues no sé, más general, en donde, bueno, pueblos originarios, pero no mujeres. ¿Hay algún programa específico? Y la universidad tiene el Programa Universitario de Interculturalidad, el PUIC, que ya desde hace muchos años trabaja específicamente con personas indígenas que forman parte de la universidad. Y el PUIC tiene su programa de becas, que, bueno, no estoy actualizada en el tema, pero hasta hace unos años tenían becas para bachillerato, licenciatura, y me parece que lo ampliaron a posgrado. Es un programa general en donde participan mujeres indígenas. ¿Cuál es el tema aquí? Que tenemos la información del PUIC que se refiere a personas que se autorreconocen como indígenas y solicitan el ingreso al programa, pero no son todas. Pero no son todas. Entonces sí necesitaríamos algún instrumento de registro, porque en el momento de la inscripción sí se pregunta, pero no tenemos registro sobre la permanencia y el egreso. Entonces ahí hay una tarea por hacer, podemos hacer algo de manera conjunta, y también tenemos los programas externos, porque CONACYT tuvo el programa de becas para mujeres indígenas en las universidades, y tenemos otros programas de apoyos internacionales también para la formación de mujeres indígenas. Entonces, sí hay un conjunto de acciones, pero la propia universidad creo que está convocada a fortalecer sus programas y acciones para dar mucha más soltura y más recursos a las personas indígenas en general y en particular a las mujeres indígenas. Pues sí, es creo que un reto muy importante para la institución, el cómo, ¿no? Y pues sí, es que cómo se puede hacer, es tan grande todo y además podemos platicar de historias en donde a lo mejor nos ha tocado, pero bueno, si vamos a los pueblos del norte, ¿no? Chihuahua, Sonora, con toda la gente migrante que se queda allá sin poder hablar la lengua, el español, y se tienen que regresar y bueno, condiciones muy fuertes ahí, pero creo que pues el tiempo se nos ha agotado y a mí me gustaría que, ¿con qué comentario te gustaría cerrar este episodio?
Wow, no lo sé. El desafío es tan grande que me parece que lo que nos toca en este momento inmediato es sumar. Es sumar porque está esta iniciativa maravillosa del laboratorio que estás impulsando. Hay muchas iniciativas en la universidad y quizás lo primero sería saber cuáles son, quiénes son, qué están haciendo, tener un punto de confluencia y ver qué podemos hacer articuladamente, lo cual no significa que cada quien deje de hacer lo que está haciendo, que es poderoso, sino sumar esfuerzos, sumar iniciativas, incorporar a compañeras indígenas y de pueblos originarios a estos proyectos, porque sin duda tienen otra mirada. Y cuando participan con nosotras, nos hacen dar giros importantísimos, porque sí tenemos miradas sesgadas, tenemos prácticas normalizadas, tenemos discursos convencionales que muchas veces quedan fuera de lugar frente a lo que las colegas indígenas nos indican. Sumar, dialogar, me parece que son dos verbos que siguen teniendo sentido y que ojalá podamos impulsar de manera compartida. Claro que sí. Pues la verdad es que estamos muy emocionados con este programa. Agradezco mucho a nuestra invitada el que nos haya acompañado el día de hoy y compartir sus conocimientos de desigualdad social, educación, científico-tecnológico con perspectiva de género enfocado a los pueblos originarios. Agradecemos a nuestros escuchas, que no se pierda ningún programa aquí. Estén pendientes en todas nuestras redes. Aparecemos como @nuestrasvoces para que sepan cuándo subiremos el siguiente episodio. Y recuerde que estamos en todos los medios de audio como Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts. Esto fue Nuestras Voces y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Nuestras Voces es un podcast original del Laboratorio de Cultura, Educación e Innovación Digital de la FES Aragón. En la edición y diseño, Daira Cano y Eduardo Castillo. En la conducción, Liliana García. Nuestras Voces es una producción de la UNAM a cargo de Liliana García. Muchas gracias. Muchas gracias.